Me gustaría comenzar explicando cómo mis visitas al hospital, a los confinados, cambiaron con el paso de los años, cuando comencé a pensar más en la consejería bíblica y cómo aconsejar a personas con problemas físicos. Yo aprendí, mi papá era pastor e hice una pasantía con mi papá para el ministerio pastoral y mi papá era muy bueno para las visitas. Era una de las áreas en la que él sobresalía. Así que martilló en la cabeza de su hijo la importancia de hacer cosas como visitar los asilos de ancianos, hacer visitas a los hospitales, etcétera. Él clavó en mi alma la importancia de visitar a los confinados y tener comunión con ellos de manera regular. El seminario al que asistí hizo un buen trabajo de hablar de las visitas y la obligación del pastor de cuidar de los enfermos. Sin embargo, me dio la impresión de que mi trabajo como pastor diligente era aparecerme en el hospital a las 5 de la mañana por una visita pre-cirugía o lo que fuera, orar con la persona y leer la Biblia. Eso fue lo que hice durante muchos años. Oraba, leía las escrituras. Tenía mi pasaje favorito en la escritura, que era Salmo 37, lo llamo el pasaje del hospital, y lo leía muchas veces en el hospital con la gente antes de entrar a la cirugía. Después comencé a pensar en cómo esto se yuxtapone con la consejería bíblica y eso cambió radicalmente la forma en que hacía las visitas a los hospitales, asilos de ancianos, etc. Y fue introduciendo cosas como esta. Entonces, la persona está a punto de entrar a una cirugía. En lugar de solo leer la Biblia y orar con ellos, empecé a hacer esta pregunta: ¿qué es lo que más le da miedo de esta cirugía? Y tan pronto como empecé a hacer este tipo de preguntas en asilos y hospitales, el visitar a los enfermos entró a una nueva dimensión, completamente nueva. Las visitas mensuales a los confinados entraron en una dimensión completamente nueva, y no que la gente no apreciaba que yo leyera la Biblia y que ore con ellos, lo apreciaban muchísimo, pero ahora como pastor estaba tomando la palabra de Dios y usándola para ministrar a sus problemas específicos antes de entrar en su cirugía, o cualquiera que fuera el problema con el que luchaban ese mes los que estaban confinados. Para meternos al tema, en primer lugar, vamos a pensar en la teología del cuerpo. Mientras escuchaba hablar a John en la sesión anterior, pensé: oh, rayos, él y yo estamos hablando de muchas cosas lo mismo. Así que vamos a dar por sentado que es eso del Señor, que Él quería que usted adquiera una buena teología del cuerpo y que piense bíblicamente del cuerpo, y por eso lo oirá de dos voces diferentes. Entonces, pensemos entonces en la Biblia, el cuerpo y la consejería. ¿Qué dice la Biblia sobre el cuerpo? Este es un tema extremadamente importante en la cultura actual, porque en nuestra cultura, desde una cosmovisión evolucionista, usted todo lo que es un animal y no tiene una parte inmaterial de su ser. La mayoría de lo que tiene una cosmovisión secular no creería que tenemos una parte inmaterial en nuestro ser, y ya le presenté anteriormente la palabra monismo, que somos un ser que posee una sola parte. Entonces es muy importante para nosotros, si queremos ministrar efectivamente a las personas, que pensemos teológicamente: ¿quién es esta persona que estoy ministrando? No solamente un cuerpo. Así que aquí tenemos algunos principios bíblicos. En primer lugar, usted no es un animal. Fue creado a la imagen de Dios. Usted porta su imagen. Tengo maravillosos pasajes en la escritura. Génesis 2:7 nos distingue del reino animal. Génesis 1:27 y 28 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa es la persona con la que estás tratando. Esta persona es portadora de la imagen de Dios. Algo un poco parte del tema, para los que están interesados en la consejería y el discipulado, lean todo lo que puedan acerca de la imagen de Dios y el ser humano. Este es uno de los temas más centrales y cruciales para la consejería. ¿Quiénes somos como portadores de la imagen de Dios? Lea todo lo que pueda conseguir sobre la idea de la imagen de Dios en el ser humano. ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? Puede verlo en sus notas. Somos materiales e inmateriales. Somos cuerpo y alma. El cuerpo tiene impacto sobre el alma y el alma tiene impacto sobre el cuerpo.
Usted lo experimenta ahora. Su cuerpo está cansado, así que a lo mejor se siente un poco malhumorado. Su cuerpo tiene un impacto sobre su alma. No son solo químicos, somos materiales e inmateriales. Tenemos persona interior y exterior, raíz y fruto. Somos bipartitos, no monistas, y todo está entretejido. El alma tiene impacto sobre el cuerpo y el cuerpo tiene impacto sobre el alma. Le voy a dar algunas ilustraciones de ello en un momento. Observemos un pasaje clave. Abre conmigo 2 Corintios capítulo 5, y este es un buen resumen de que dice la Biblia sobre el cuerpo. ¿Qué opinión tenía Pablo sobre el cuerpo y cómo el alma tiene impacto sobre el cuerpo y el cuerpo tiene impacto sobre el alma? Él dice que este cuerpo es débil y temporal, pero el que viene será eterno. De hecho, dice que este cuerpo que tenemos es una tienda, versículo 1. Porque sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, entonces este cuerpo es algo temporal. Es un cascarón temporal para la persona interior. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Lo eterno vendrá. Este cascarón es su tienda, es lo que dice Pablo. Y luego agrega que este ha sido profundamente afectado por Génesis 3. Me voy a salir del tema para compartir un principio básico. Deberíamos esperar la enfermedad física aquí en este planeta. El pecado ha afectado todo en este planeta. Bueno, versículo 2. Pues en verdad en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. En unos momentos veremos algunos hermosos versículos del libro de Apocalipsis que dicen que algún día toda lágrima, todo el dolor y todas las penas serán secadas. Y todo eso es parte de la redención que hay en la cruz. Gloria a Dios por eso. Así que estamos gimiendo aquí. Y luego los versículos 9 y 10. Si rendimos cuentas de cómo invertimos nuestro tiempo en este cuerpo, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serles agradables, para que todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos en este cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Sigamos desarrollando nuestra teología sobre qué dice la Biblia sobre el cuerpo, para darnos cuenta de algo. Y en mi opinión tenemos la cosmovisión más realista de todas las que ofrecen el mundo, la tenemos nosotros. Nosotros tenemos la cosmovisión más realista porque creemos en algo que se llama pecado. Y creemos que el pecado ha afectado todo. La escritura dice cosas como esta: toda la creación gime. Toda la creación gime. Eso incluye su cuerpo, especialmente a las 3 de la tarde de este sábado. Quizás usted está gimiendo por mí y en su cerebro está gimiendo en su cuerpo por toda la información que ha recibido. ¿Sabe lo que esto significa? Significa lo siguiente: usted y yo estamos lidiando con una resaca de Génesis 3. Yo experimento esa resaca todos los días de mi vida. Usted experimenta esa resaca todos los días de su vida. Unos días son peores que otros, ¿verdad? Especialmente si no durmió bien. Esa es la segunda ley de la termodinámica. Para los que les gusta la ciencia, Génesis 3 causó algo en la segunda ley de la termodinámica, la ley del incremento de la entropía. Algo está pasando con nuestros cuerpos y mientras más viejos nos ponemos, más nos damos cuenta. Nuestra cosmovisión explica el dolor, la enfermedad y el sufrimiento como ninguna otra cosmovisión en el mundo. Es una cosmovisión tan realista. De hecho, me parece que la psicología secular es increíblemente ingenua en lo que tiene que ver con una buena antropología. Nosotros tenemos una antropología sustancial porque incluye a Génesis 3 y nos dice de dónde proviene el conflicto, nos dice de dónde proviene el dolor y el sufrimiento. Nuevamente, toda la creación gime. Pero, gracias a Dios, algo dramático ocurrió en la cruz. En la cruz, el cuerpo, debido a que usted se convierte en un creyente de Jesucristo, el cuerpo se convierte en el templo del Espíritu Santo.
Esto hace que las respuestas para nuestro tema en este momento, en este tiempo crucial, porque hace que la respuesta antes la enfermedad física podemos responder diferentemente ante la enfermedad física. De hecho, en formas radicalmente diferentes, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros del Dios viviente. Así que sea esa persona a la que está ministrando, si se trata de un seguidor de Jesucristo, potencialmente puede responder ante la enfermedad física de una manera radicalmente diferente porque tiene el Espíritu Santo morando en su interior. Primera, en los Corintios 6:19, somos el templo del Espíritu Santo. Le oí al Dr. Street explicarlo en la sesión anterior con la ilustración de una mujer que respeto muchísimo, Joni Eareckson Tada. Ella ha aprendido a responder en su cremamiento de una forma radicalmente diferente a la respuesta normal de una persona al ser cuadripléjica. Solo para dejarla esta afirmación en su mente, esa es su teología que trabaja para ella. Debido a su sistema de creencias, ella ha aprendido y está aprendiendo y sigue a responder ante el dolor y el sufrimiento de una forma que es simplemente radicalmente diferente al mundo. Eso se debe a la teología que ella tiene acerca de quién es ella en relación con el Dios vivo y verdadero. Siguiente punto. Mientras seguimos desarrollando nuestra teología, la persona interior se expresa a través del cuerpo. Proverbios 4:23. Ya lo hemos citado un par de veces. Guarda tu corazón porque de él brotan los manantiales de la vida. Yo vivo desde mi corazón. Yo vivo desde mi ser interior. La persona interior se expresa a través del cuerpo. Pero el cuerpo también tiene un impacto sobre la persona interior. Permítame darle una ilustración de cómo la persona interior se expresa a través del cuerpo. Durante el bachillerato y la universidad estaba obsesionado con el fútbol. Ahora miro para atrás y me entiendo las cuestiones del corazón, ahora que las veo mejor. Eso era una idolatría en mi vida. No fui a la universidad para estudiar la Biblia, fui a la universidad para jugar fútbol. Y como algo secundario era estudiar la Biblia. Después de oír esto, usted seguro preguntará, ¿por qué está usted enseñando en este Master's College después de escuchar eso? Mi primer semestre en la universidad saqué 65 clases y reprobé una y ahora soy un profesor en la universidad. El fútbol era toda mi vida era fútbol. Cada minuto de mi vida pensaba en ir a la cancha para jugar fútbol. Estaba obsesionado con el fútbol. Estaba tan obsesionado con el fútbol que me lancé con mi cuerpo, alma, mente y voluntad, emociones. Todo mi ser estaba dedicado al fútbol. Adivine qué me pasó. Me lesioné. Todavía tengo las cicatrices en mi cuerpo. Mi cuerpo refleja mi persona interior. Llevo en mi cuerpo, especialmente en mi rodilla derecha, numerosas cicatrices de cirugías, etcétera, etcétera. Numerosas cirugías a causa de mi obsesión con el fútbol. Mi cuerpo refleja mi persona interior. Y también sucede al revés. Mi persona interior, quiero decir, mi cuerpo influye sobre mi persona interior y nuevamente puede que ustedes lo experimenten en este momento a las 3 de la tarde. El último punto de nuestra teología del cuerpo, y este es un panorama muy superficial, vale la pena que estudie más sobre qué dice la Biblia acerca del cuerpo. El cuerpo será glorificado y todo el dolor y sufrimiento desaparecerán y todos diremos amén. Veamos estos hermosos versículos en Apocalipsis. Abra conmigo a su Biblia, por favor. Si en estos días se ha dado cuenta que anhela más el cielo, solo por la situación económica y todo lo que está pasando, Apocalipsis 21, versículo 4. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte. Aleluya. No habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Todo eso viene incluido en la cruz. Todo esto es parte de la redención. Es lo que proviene del Evangelio, mientras el Señor redime la creación.
El Evangelio no es solamente un Jesús, sálvame, un mensaje para que yo pueda ir al cielo algún día. El Evangelio dice que el Señor, a través de la redención, está en el proceso de restaurar la creación, está redimiendo a la humanidad, está arreglando todas las cosas. Es absolutamente hermoso pensar en todo lo que viene incluido con el Evangelio. Entonces, hay una increíble esperanza que podemos compartir con la gente que está sufriendo de enfermedades físicas. Podemos enseñarles cosas como: permita que su mirada se abra camino hacia la eternidad. Permita que su mirada se abra camino hacia la eternidad. Esta es una parte momentánea de nuestra existencia. Me gustaría leerle algunas frases de un buen amigo mío que es parapléjico. Este buen amigo mío salió herido por un accidente cuando estaba de cacería. Es algo que hacemos en donde vivimos. Las personas de California no saben de esto, pero en Virginia nos vamos de cacería y cazamos subidos en los árboles. Y una rama se rompió cuando él estaba trepando el árbol. Este hombre es un cirujano veterinario, un cirujano ortopédico, y se cayó de una altura de 7 metros y se rompió la columna vertebral. Era el presidente de la junta directiva de nuestra iglesia. Hay muchas formas en que podría usar esta ilustración, pero en el 10º aniversario de su caída compartió el testimonio más maravilloso. Él vive con dolor crónico todos los días de su vida. Se lo conoce como síndrome del miembro fantasma. Él está paralizado desde aquí para abajo, porque ahí es donde se rompió la columna. Desde aquí para abajo él siente dolor todos los días, dolor del miembro fantasma. En el 10º aniversario, entre otras cosas, me escribió y dijo esto sobre el sufrimiento: esto es momentáneo. Ponga atención a su teología. Esto es momentáneo durante una breve parte de nuestra existencia, y nada se compara con el sufrimiento de nuestro Señor por nuestro pecado. Y esa es una teología bastante profunda para un parapléjico. Nuevamente, mi frase está haciendo que su teología trabaje para él. Así es como debemos ayudar a la gente que tiene enfermedades físicas, hacer que su teología trabaje para ellos. La consejería bíblica podría resumirse en algo tan sencillo como esto: ayudamos a la gente a vivir según su Biblia, como realmente si creyeran en ella, que la Biblia es real, que los principios de la Escritura son verdaderos, que podemos ponerlos en práctica en la vida, y Dios nos ayuda por su gracia a implementar estos principios en nuestras vidas. Usted acaba de oír una teología muy profunda y que este sufrimiento es momentáneo. ¿Qué está haciendo? Está permitiendo que su mirada se abra paso acerca de la eternidad durante una breve parte de nuestra existencia, y nada se compara con el sufrimiento de nuestro Señor por nuestro pecado. Le voy a decir una historia más de Bob, mi amigo Bob. Él nunca verá... y de ahí vamos a ver algunos problemas contemporáneos relacionados con la enfermedad física. La noche que esto pasó, o el día en que ocurrió, cuando finalmente pude alcanzarlo, él fue transportado por helicóptero a un centro médico que quedaba 3 horas en Richmond. Finalmente lo alcancé como a la 1 de la mañana y entré a la unidad de cuidados intensivos para ministrarlo, pero él empezó a administrarme a mí. Él ya sabía que iba a quedar paralizado por el resto de su vida. Yo entré a la unidad de cuidados intensivos y él me miró y dijo: oremos. Y esto fue lo que dijo en parte de su oración: Señor, gracias porque todavía puedo usar mis manos, porque sabes que me encanta hacer cirugías y estoy ansioso por volver a hacer cirugías. Gracias, Señor, porque todavía puedo usar mi mente, porque sabes que me encanta pensar en ti como el creador. Este hombre es un científico creacionista increíble. Le fascina estudiar el material de respuestas en Génesis en el Instituto de la Investigación de la Creación. Gracias, Señor, porque todavía puedo usar mi mente. ¿Qué estaba haciendo? Estaba poniendo su teología a trabajar para él en medio de un increíble dolor y sufrimiento. Observemos ahora algunos conflictos actuales. En la mayoría de ellos solo plantearé preguntas que valdría la pena que considere más adelante. Hago estas preguntas a la luz de lo que dice la cultura. Entonces, por ejemplo, ¿puede el cerebro hacerle pecar? ¿Puede el cerebro hacerle pecar?
Ese es un conflicto con el que que usted tiene que luchar. ¿Pueden los químicos del cerebro hacerle pecar? Tiene aquí una cita en sus notas de Ed Welch del libro ¿Es el cerebro el culpable? Solo para darle una probadita de una línea de pensamiento en el libro al que me referí anteriormente. Dice, el principio bíblico que afirma que el cerebro no puede hacernos pecar parece crudo e indolente al principio, pero en realidad es algo que humaniza, muestra respeto, nos lleva a tratarnos unos a otros como personas creadas a la imagen de Dios. Entre paréntesis, puede poner, implica que usted no es un animal. También ofrece esperanza. Es cierto, hay algunos síntomas del SPM y otros problemas que son claramente físicos y podrían no mejorar. Lo siento, damas. Sin embargo, si estos síntomas están acompañados por problemas espirituales, entonces por la gracia de Dios podemos esperar que esos problemas espirituales cambien. No alcanzo a recomendar lo suficiente ese libro. Sería muy útil a la luz de los problemas contemporáneos pensar en conflictos que tienen que ver con el cuerpo, el alma y el cerebro. Próxima pregunta. ¿De qué forma el cuerpo y el alma tienen un impacto el uno sobre el otro? Me imagino que han escuchado la palabra psicosomático. Mire lo que dice el Salmo 32. Permítame mostrarle un ejemplo de esto: psicosomático, cuerpo, espíritu, espíritu, cuerpo, que tienen impacto el uno sobre el otro. El Dr. Street se refirió nuevamente a la investigación sobre el efecto placebo y los antidepresivos, y voy a hablar un poquito de esto, aunque él ya lo hizo. Salmo 32 del 1 al 4. Fíjese en cómo el cuerpo recibe el impacto de los problemas del alma. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Vaya, ¿no le parece esta una gran descripción perfecta de una persona a la que su conciencia le está molestando con una profunda convicción del pecado? Psicosomático. Pensemos en el efecto placebo y los antidepresivos, y de hecho quería decirle a John para que les mostrara, pero ahí en sus notas yo tengo esa investigación en caso de que se estén preguntando dónde consiguió ese estudio. Creo que es justo después de esa presentación. Usted tiene un resumen de 2 páginas sobre el efecto placebo de los antidepresivos, y como él ya mencionó, los investigadores buscaban 2 cosas en lo relacionado con los antidepresivos. Pregunta número 1. ¿Son los placebos tan efectivos como los antidepresivos? Y hay una escala que usan llamada escala de depresión de Hamilton. Número 2. ¿Producen los placebos cambios en el cerebro? La respuesta a ambas preguntas sorprendentemente es sí. Ahora, eso no es impactante para nosotros como consejeros bíblicos, porque como dijo John anteriormente, se convierte en esperanza en forma de píldora. Permítame leerle un poco de esta investigación. Estoy leyendo de estas hojas, y este es un resumen hecho por Ed Welch, el autor del libro que les mencioné hace un momento. Y ahí puede ver los estudios de investigación que él cita en este estudio. Lo que voy a leerle en su mayoría está abajo a la derecha en la primera página, que comienza con "dese cuenta". Entonces, son 2 preguntas. ¿Son iguales de efectivos los placebos y producen los placebos cambian el cerebro? La respuesta para ambas es sí. La segunda, ¿no les parece la segunda más impactante? Entonces, cuando hace tomografías del cerebro después de que alguien haya tomado un placebo, ocurren los mismos cambios en el cerebro que una persona que tomó Zoloft. Esa es una investigación asombrosa. Esto es lo que dicen, o lo que él responde. Dese cuenta de las implicaciones para las teorías de mente-cuerpo. Es posible que la manipulación química de nuestros cerebros puedan cambiar nuestros pensamientos y sentimientos, pero también es posible que nuestros pensamientos y sentimientos puedan cambiar la actividad química de nuestro cerebro. Esto ofrece un poco de apoyo a la suposición que los humanos son la unidad de 2 sustancias en lugar de un compuesto de solo una sustancia. El espíritu o el alma pueden afectar al cuerpo y el cuerpo puede afectar el alma. La psicología cognitiva
arriba se refiere a una relación recíproca, como cambios involuntarios que proveen de abajo hacia arriba o de arriba abajo. Los cambios de abajo hacia arriba son por tratamiento con medicinas, siendo la manipulación química considerando como una causa de orden menor que el pensamiento, mientras que los cambios de arriba hacia abajo resultan de los cambios en nuestro pensamiento, comportamiento, o en el caso de los placebos, nuestras expectativas. Y pueden reemplazar esta palabra con nuestras esperanzas. En el ámbito de la consejería bíblica, estos cambios de arriba hacia abajo también pueden resultar del arrepentimiento, creer las promesas de Dios y creer en la obediencia. Por tanto, cuando usted lea que la ciencia ha comprobado que hay cambios reales en los químicos del cerebro, cuando la gente recibe un tratamiento médico por depresión, ansiedad, ira, pensamientos opresivos, acuérdese que los placebos también pueden tener un efecto similar en la química del cerebro. Esto consciente también que ponga atención la fe y el arrepentimiento, aunque no se absorban directamente en este estudio, también tiene un impacto sobre los químicos del cerebro. Es aquello en lo que usted cree. Es interesante cómo el alma afecta el cuerpo y el cuerpo afecta el alma. Sigamos pensando en los conflictos contemporáneos. ¿Qué se puede decir de los problemas genéticos? Detesto decirlo en este momento, pero no hay nadie en esta sala que no tenga alguna falla genética. Creemos en Génesis 3, así que todos tenemos una falla genética, ¿verdad? Si tomamos Génesis 3, entonces todos tenemos ese problema. Entonces, si nos tomamos esa pregunta, ¿tenemos debilidades genéticas? Por supuesto. Hay muchas cantidad de debilidades genéticas. Esto va de mano con nuestra teología de Génesis 3. No voy a profundizar en la próxima porque John lo hizo, pero ¿qué es la enfermedad mental? También calza con este estudio todo este tema de qué es la enfermedad mental. Una pregunta que es muy importante para nosotros en la iglesia evangélica es ¿cómo pensamos de la sanidad de fe? Por supuesto creemos que Dios puede sanar, que sí sana y que puede sanar instantáneamente. Sin embargo, la forma en que abordamos el movimiento de sanidad de la fe en la iglesia evangélica es pedirles que consideren que cuando nuestro Señor hizo milagros, y esto está en sus notas, cuando nuestro Señor hizo milagros, eran permanentes y siempre eran totales, no parciales. Absolutamente en todos los milagros que hizo el Señor no había sanidad parcial y siempre era instantánea. Usted puede reflexionar más en la sanidad de fe y todo el movimiento de fe, palabra de fe. Ahora, ¿cómo aconsejamos y ministramos a los que tienen enfermedades físicas? Pensemos en eso. La primera palabra, subráyela, compasivamente. Quiero enfatizar un principio aquí, pero a menos que agregue la compasión, puede sonar muy frío y estéril. Entonces, ministre compasivamente la doctrina de la soberanía de Dios y la confianza en Él. Está ahí en sus notas. Voy a regresar a Romanos 11:36 en un momento, pero tengo en sus notas el Salmo 24:1 y 2, que dicen que el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. Y eso parece muy inclusivo de todo lo que está pasando en el planeta. Y luego el siguiente versículo dice, Él se adjudicó la patente, Él lo creó, Él tiene los derechos de autor. Dios hizo todo y lo reclamó como suyo, y la Escritura enseña claramente que no hay absolutamente nada que venga a su vida que no haya pasado primero por la mano de Dios. Ese principio, ya sea para la resolución de conflictos o para problemas del matrimonio o si lidiamos con una enfermedad física, puede ser una idea que consuela. Si la persona está dispuesta a aceptarle, mi Dios, pasó primero por su mano antes de venir a mi vida. Cualquiera que sea la situación, tengo que ministrar compasivamente la verdad de la soberanía de Dios. Si alguien me preguntara cuáles son los 10 libros principales que todo creyente debe leer, definitivamente en esa lista estaría un libro Confiando en Dios de Jerry Bridges. Si no lo he leído, tiene que colocarlo en su lista de lectura. Y tengo una cita que he usado con literalmente cientos de personas y he hecho que lo memoricen para cómo ayudar para lidiar con dolor y sufrimiento de todas clases en su vida. Él define así la confianza. Jerry Bridges, en su maravilloso libro Confiando en Dios, define la confianza de esta manera. La confianza no es un estado pasivo de la mente, es un acto vigoroso del alma.
Permítame detenerme ahí para hacer un comentario. John Piper habla de la batalla por el gozo. Ese es un oxímoron si alguna vez ha ido uno. Alborote de su vida para obtener paz. La batalla por el gozo. Él dice aquí que si quiere vivir por fe, tiene que luchar por eso. Esta es la razón. Hagamos que nuestra teología trabaje por nosotros. Su persona interior no es su mejor amigo, tiene pensamientos e intenciones. Entonces, es un acto vigoroso del alma por el cual elegimos sujetarnos a las promesas de Dios. Algunas personas creen que la fe es una especie de salto subjetivo a la oscuridad. Esa no es una fe bíblica. La fe bíblica es Dios lo dijo y ahora voy a vivir sobre la base de lo que Él ha revelado. Cuando ustedes leen Hebreos 11 en el gran salón de la fama de la fe, todos los que están ahí son personas que recibieron promesas muy objetivas de Dios y eligieron vivir como si fueran verdaderas. Y luego Dios recompensó su fe. Esa es la vida de fe. Elegimos creer en las promesas de Dios y aferrarnos a ellas a pesar de las adversidades que en ocasiones pretenden abrumarnos. Tengo que decidir creer en las promesas de Dios. Una afirmación similar la hizo un médico llamado Mike Emlet en un folletito llamado Chronic Pain, dolor crónico, sobre cómo ministrar a los que sufren el dolor crónico. Él afirma lo siguiente, el doctor Emlet dice: no deje que su experiencia le dicte lo que es verdadero acerca de Dios y su carácter. En lugar de eso, deje que lo que es verdadero acerca de Dios y sus propósitos, según lo que él especifica en la Biblia, redefina y reinterprete su experiencia dolorosa. ¿En qué va a creer? ¿Qué es lo que va a definir la realidad para usted? ¿Será mi cuerpo, su dolor y sufrimiento y cielos? Wow, esto es algo que tenemos que luchar, porque quizás su cuerpo está gritando en dolor y su enfermedad física le consume. ¿Dónde voy a buscar mi realidad? ¿En la enfermedad física o en las palabras como las de Efesios 1? Uno de los pasajes a los que me encanta ir cuando estoy luchando conmigo mismo es de Efesios capítulo 1. Efesios 1 dice estas cosas que son una realidad para usted en este momento, sin importar lo que se sienta, lo que sus emociones le digan, sin importar lo que su persona interior le esté diciendo en este momento. Efesios 1 dice esto acerca de usted y esta es la realidad. Capítulo 1, versículo 3 dice que usted ya está sentado con Cristo en los lugares celestiales, que ha sido perdonado, que ha sido redimido y que es un hijo adoptado de Dios. Esa es la realidad, que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia, que Él resucitó entre los muertos y que ha redirigido todo ese poder de la resurrección hacia usted. Según Pablo en Efesios 1, todas esas verdades son la realidad. Me parece un excelente capítulo para ministrar a la persona que está enfermada físicamente. Voy a permitir que esta circunstancia dolorosa que estoy viviendo, cualquier que sea la enfermedad, defina mi realidad, o serán los principios de la Escritura los que definan la realidad. Y según la definición de Jerry Bridges, yo tengo que luchar por eso, porque a mi persona interior no le gusta rendirse fácilmente. Tiene pensamientos, intenciones y tengo que luchar con mi persona interior. Me parece que debemos advertir a las personas sobre el peligro de permitir que las enfermedades dicten la forma en que responden a los demás. En este punto de nuestra presentación, usted sabe que le instamos que controle a la persona interior. No vamos a justificarle a la persona interior, ¿verdad? Le pedimos que usted muy consistentemente y conscientemente vea lo que está pasando en la persona interior y no le permita que la persona interior le dicte cómo vivir. Ahí en sus notas plantea una pregunta: ¿puede una persona enferma físicamente exhibir autocontrol? La respuesta es sí. Entonces Ed Welch, nuevamente en su maravilloso libro No podemos el cerebro es el culpable, dice lo siguiente: por la gracia de Dios podemos tener espíritus fuertes aun si tenemos cuerpos decrépitos. Eso me parece muy bíblico y le mostraré en qué estoy pensando. Por favor, vamos a 2 Corintios capítulo 4. Pablo básicamente dice exactamente lo mismo, no tan brevemente como lo hace Ed Welch, pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4. Pablo dice lo siguiente, comenzando en el versículo 16. Por tanto, no desfallecemos ante bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día a día. A mí me parece que esto es lo que Johnny Erickson Tada
hace. A pesar de que en mi persona exterior tengo un cuerpo decrépito, voy a vivir para la gloria de Dios, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven, por las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y aquí vemos nuevamente ese principio de permitir que nuestra mirada se abra paso hacia la eternidad. Realmente es muy deprimente pensar en los próximos 5 años. A lo mejor se trata de una enfermedad continua, quizás en los 10 años, 20 años, y te deprimes pensando qué es lo que va a pasar en los 20 años, en los siguientes 15 años, pero espere, no se detenga ahí, solo piense, pero más allá de eso, tengo una eternidad de plenitud, sin dolor ni sufrimiento. Permita que su mirada se abra paso hacia la eternidad. Bajo este punto planteo otra pregunta. ¿Qué revela esta enfermedad acerca del corazón? Al oír a Johnny Erickson hablar varias veces, le he escuchado decir cosas como esta. Solo porque tengo un cuerpo dañado, eso significa que tengo el derecho de estar malhumorada con la gente. Ahora, desde nuestra perspectiva, podríamos mirarle y darle muchas gracias, ¿verdad? Porque su cuerpo no funciona bien. Podemos ser compasivos con ella. Entonces, si se pone irritable con nosotros, pensamos, es comprensible. Pero desde la perspectiva de ella, que se aconseja a sí misma, ella dice, solo porque mi cuerpo no funciona bien, eso no me da una excusa. Y lo voy a poner decir una frase, eso no me da una excusa para pecar en contra de las demás personas. La gente que está enferma puede aprender y tener autocontrol. La pregunta, ¿qué revela esta enfermedad acerca de mi corazón? Traje conmigo una pequeña ilustración. De hecho, Bruce corrió y me consiguió esta bolsita de té. Y lo que esta bolsita de té ilustra es que esta bolsita de té será su persona interior. Nosotros creemos, y usted ya lo aprendió anoche y hoy, creemos que hay muchas cosas dentro de nuestra bolsita de té, de nuestro ser interior. Y bíblicamente creemos que Génesis 3 es una realidad. Así que creemos que tenemos un corazón. Y creemos que tenemos un corazón que ha sido drástica y profundamente afectado por el pecado, hasta mis pensamientos y mis intenciones. Entonces, eso ya está dentro de mí. Yo lo tengo. Génesis 3 no está allá afuera. Génesis 3 está aquí. De modo que dentro de mí tengo lo que los teólogos llaman una naturaleza pecaminosa inherente. Sproul dice que somos culpables y que tenemos una corrupción radical. Otros teólogos dirán que tenemos una depravación total. No nos gusta esa teología. Y a nuestra cultura definitivamente no le gusta esa teología. De hecho, la palabra pecado casi nunca se la usa en nuestra cultura. Pero nosotros creemos que es esto lo que está dentro de nosotros. ¿Qué es lo que hace que salga? ¿Qué es lo que saque el sabor de la bolsita? Es el calor, es la presión. La presión saca al exterior todos los ingredientes que ya están en el interior. Entonces, ¿qué es lo que saca esta enfermedad? ¿Y qué voy a hacer para estar consciente de mi potencial y estar prevenido antes de que comience a salir? ¿Qué es lo que la enfermedad revela acerca del corazón? Siguiente punto. Enseña a la persona que sufre cómo expresarle apropiadamente el sufrimiento al Señor. Por favor, mire lo que dice el Salmo 42. Y le voy a dar un ejemplo de la tarea para la casa que yo usaría con una persona que sufre. Algunas personas creen que solo tienen que sonreír y soportar cuando atraviesan por el sufrimiento. Y eso no es lo que leemos en todo un género de salmos llamados salmos de lamento. Leemos como el salmista expresa su dolor y sufrimiento al Señor. Le voy a dar un ejemplo. Salmo 42. Y por cierto, los hijos de Coré aquí se hablan a sí mismos. Entonces usted puede hablarse a sí mismo, ¿ok? Sí, tiene un precedente bíblico. Yo he oído a la gente decir, bueno, háblese a sí mismo, pero no se responda a sí mismo. Bueno, ellos se hablaron a sí mismos y se respondieron a sí mismos. Eso es lo que dice el versículo 5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Y ahora se responden. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Mira el versículo 9. Y esta es la lección. Tiene que pensar en esto. Algunas personas luchan con el principio de que hay una forma correcta de hacerle preguntas a Dios. Hay una manera correcta para cuestionar a Dios y lo que está ocurriendo en su vida. Salmo 42, versículo 9. A Dios
Mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío de la opresión del enemigo? Y solo quiero agregar una idea más rápidamente. Aquí es el salmista cuestiona a Dios correctamente. Incluso nuestro Señor dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y le sugiero que piense o que se dé cuenta de que Dios sabe que usted hará preguntas durante las épocas dolorosas de la vida. Y hay una diferencia entre preguntas con un corazón escéptico y preguntar de un corazón creyente. Aprender cómo lamentarse correctamente y cómo cuestionar a Dios, en mi opinión, es bueno para su alma. Entonces he tratado a gente que toma el Salmo 42 u otros salmos que hacen preguntas difíciles como esta y tienen como tarea que reescriban el Salmo con su experiencia para que puedan aprender a expresar su dolor y sufrimiento al Señor de una manera apropiada. Siguiente punto. Recuérdele a la persona que su Señor puede identificarse con un cuerpo quebrantado. No vamos a tomar el tiempo para ahí, pero tenemos Hebreos 4 que dice que Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Si alguien sabe lo que es lidiar con un cuerpo quebrantado, con un cuerpo que no funciona apropiadamente, es nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Él se identifica con el sufrimiento y puede identificarse con los que sufren. Siguiente punto. Todo dolor presenta una oportunidad para crecer en la semejanza de Cristo. Seguimos oyendo ese principio. Toda circunstancia en la vida es una oportunidad para crecer en la semejanza a Cristo. Y luego enseñe y aliente a los que sufren que sigan ministrando a otros. Eso ayuda a quitarse el enfoque en uno mismo. Hay en una nota nuevamente muy buena de Mike Emlet, el médico, en el que nos anima para que animemos a las personas que están enfermas para que pongan en práctica los dos grandes mandamientos, amar a Dios y amar a otros. Y esto proviene de su folleto acerca del dolor crónico y cómo aconsejar a los que atraviesan por el dolor. Y después, recuérdeles a los que tienen enfermedades físicas que esta vida no es definitiva. Permita que su mirada se abra paso hacia la eternidad y luego todo en la vida se debe hacer como un acto de adoración. Quería mencionar rápidamente esos puntos para poder llegar a este último punto. Quiero recordarles un principio maravilloso en Hebreos 4 para saber qué hacer con los discapacitados mentales, los que tienen enfermedades mentales, que sufren de problemas reales en el cerebro. Me gustaría, espero, estimular su mente un poquito para pensar que la palabra de Dios junto con el poder del Espíritu pueden penetrar hasta las partes más profundas del alma y del espíritu. Entonces, aun si el cerebro de la persona no funciona como debería, la palabra de Dios, a través del poder del Espíritu Santo, es viva y activa. Tengo en mente una persona en coma, por ejemplo, a la que puede ministrar la palabra de Dios y la palabra viva de Dios todavía puede penetrar hasta el corazón y el alma. ¿Qué haría usted con una persona, digamos, que tiene una discapacidad mental y quiere compartir el evangelio con ella? Le insisto a que se dé cuenta que la salvación es un regalo de Dios, Él es el que hace la obra, que el evangelio a través de la obra de Dios está vivo y activo, Hebreos 4:12, y es el Espíritu Santo el que produce la regeneración y que Él puede hacerlo aún con una persona discapacitada mentalmente, mientras la palabra de Dios penetra a lo profundo del alma. En algún momento u otro estoy seguro de que usted tendrá oportunidades para ministrar a una persona en coma. Y le aseguro que he tenido esa oportunidad varias veces y he tenido algunas experiencias maravillosas en esos momentos. Cuando gente que pensábamos que no respondía, de pronto responde. Uno de ellos fue mi abuelo, que pensamos que estaba en coma, y mientras le leíamos escritura vimos cómo le salía una lágrima de su ojo. Pensábamos que estaba en una coma profunda. De por sentado que la persona puede oírle y ya sigue administrando la palabra de Dios, la palabra viva de Dios. Permita cerrar con esto. Estas son excelentes oportunidades para la consejería y el discipulado. No se olvide de la familia. Con frecuencia nos enfocamos en el enfermo y no nos olvidamos de la familia y sus increíbles necesidades. Esto le llamo desarrollar un plan de pastoreo. ¿Cuáles son las necesidades de la familia mientras sus parientes atraviesan por la enfermedad? Comida, consejería, cualquiera que sea la necesidad. Que cuiden a sus hijos. La gente con discapacidades físicas, ya hemos hablado de esto, ministra al cuerpo y al alma.
Voy a cerrar con un versículo acerca de eso. Haga que las visitas al hospital no sean solo visitas en las que lee la Biblia y ora. Pregúnteles acerca de sus preocupaciones y sus temores y déles respuestas bíblicas. Eso cambiará por completo la forma en que haces visitas a los hospitales. Y por favor, visite a los confinados y a los asilos de ancianos. Esa es una área tan descuidada del ministerio. Visitar los asilos de ancianos y a los confinados. Me encanta, algunos de mis mejores recuerdos como pastor eran las visitas mensuales a los confinados de nuestra iglesia, tener comunión con ellos, ponerlos del día con ellos, qué pasó con ellos en el mes anterior y cuáles eran sus luchas y tan solo ministrar sus almas. Escuche lo que dice nuestro Señor en Mateo 25, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibiste. Estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y me viniste a mí.